Continuamos con las clases. Ya aprendimos cómo hacer el examen neurológico del paciente y todos los datos tenemos que aplicar, documentar en lo que se llama historia clínica o expediente clínico, ¿no es cierto? Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La parte de la afiliación, ya hablamos, todos los antecedentes personales, hábitos que nos van a orientar, todo lo que es infectológico, metabólico, lo fisiológico, todo por sistemas, esto que ya aprendimos a hacer la historia clínica en semiología. Entonces, eso no es nada diferente y nada diferente para ustedes, que eso ya lo saben realizar. Entonces, cuando hablamos de eso, hacemos lo que nos interesa, los signos vitales, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca, respiración, saturación, temperatura, cómo está el paciente, si está en decúbito, si está obnubilado, estuporoso, si está despierto, el color de la piel, ya hablamos, el tejido celular subcutáneo, los ganglios para ver la forma de la cabeza, el cuello, el tórax, ¿no es cierto? Y quedamos creo que acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la cabeza, ¿qué es lo que hacemos? Porque es lo que nos interesa ver fundamentalmente es la parte neurológica, vemos la forma de la cabeza. Entonces, cuando vemos la forma de la cabeza, si es normal, ¿cómo anotamos? Como normocéfalo, ¿no es cierto? Normocéfalo. Si tiene sobreelevaciones, seguramente anotaremos si es ¿no es cierto? Una lesión quística, sólida, ¿no es cierto? Dolorosa, dependiendo qué es lo que vemos. Depresiones. Cuando hablamos de depresiones, fundamentalmente hablamos de aquellas patologías que son fractura, hundimiento de cráneo, hablando de neurología. Entonces, a veces, pero en los pacientes pediátricos, fundamentalmente existen lo que se llama los cefalomatomas, que al principio las mamás o los papás no se dan cuenta, ¿no es cierto? Y en algún momento, cuando ya pasó los días, toca y algo, toco algo blandito que se hunde, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Es un cefalohematoma en periodo de reabsorción, ¿no es cierto? Entonces la mamá viene preocupada y a veces para demostrar a los papás que su bebé no tiene nada, tenemos que hacer a veces una radiografía y vemos que está todo bien. El cuello normalmente tenemos la forma cilíndrica, ¿no es cierto? Pero a veces en algunos pacientes podemos ver qué cosa. A nivel de la tiroides. El famoso bocio, ¿no es cierto? ¿O qué otra cosa? ¿Qué vemos en la tiroides? Aparte de las adenomegalias que son laterales, ¿no es cierto? ¿Cómo se examina la tiroides? ¿Cómo? A ver, vamos. ¿Cómo se examina? A ver, ¿cómo? Palpación, ¿sí? ¿Pero cómo se palpa? Sí, pero ¿cómo? A ver. Yo sé que saben, pero tienen que saber expresarse. El paciente sentado en una silla y el médico, que el examinador tiene que estar por detrás del paciente y con las manos hacia adelante se palpa la parte anterior del cuello. ¿Y qué es lo que decimos? ¿O qué es lo que hace el paciente? ¿O qué le decimos que haga? ¿Qué? Realizar el modo de glúteo, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver el movimiento del cuello. No, ¿para qué? ¿La tiroides se palpa o no se palpa? Entonces, para ver que no se palpe la tiroides, porque si palpamos la tiroides, el paciente tiene un tumor o un nódulo tiroideo.
¿no es cierto? Entonces, eso es importante tener en mente. Tórax, generalmente ponen simétrico, otros ponen cilíndrico, algunos ponen piramidal, el tónel, ¿no es cierto? Y lo que nos interesa saber es la expansión de los vértices y la expansión de las bases. ¿Dónde examinamos la expansión de los vértices? ¿Dónde? ¿Ah? El día que le pasamos en biología, ¿no es cierto? ¿No? En la región supraclavicular, ¿no es cierto? Es la expansión de los vértices, la expansión de las bases. ¿Dónde? Pero no quiero que la gran mayoría dicen ¿dónde? 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 No me muestren, expliquen. Algunos dicen en el ángulo costodiafragmático, algunos dicen en la división del abdomen y el tórax, ¿no es cierto? Para ver la expansión de las bases que sean simétricos, siempre comparar izquierda-derecha, siempre comparar, porque muchas veces hay parálisis ¿de qué músculo? De diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Hay parálisis de un lado y el otro funciona normal, entonces cuando vemos nosotros eso, vemos una asimetría, ¿no es cierto? Entonces todo eso es importante ver en el examen neurológico. Acá en la región mamaria en general, en el varón no hay ningún problema, en las mujeres es un problema y les decimos que se palpe en la casa o en ese momento, digamos, para ver si encuentra algún nódulo mamario o alguna otra cosa, ¿no es cierto? Y ¿cómo se examina la parte de las mamas? Las mujeres que van al ginecólogo en 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Entonces, el aparato respiratorio. Nos interesa saber el aparato respiratorio, qué tipos de respiración tenemos. Yo sé que les enseñaron en los hombres es torácico, en las mujeres abdominal o al revés, ¿cierto? ¿Qué tipo de respiración? Normalmente es tóraco-abdominal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque tenemos el músculo del diafragma que divide el abdomen con el tórax. Entonces, cuando inspiramos, el diafragma baja y se infla la barriga, ¿no es cierto? Al revés, entonces sube. Y todo eso es importante ver, ¿no es cierto? Y tenemos que auscultar qué cosa. Los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, para ver, para escuchar qué cosa. El murmullo vesicular, ¿no es cierto? Murmullo vesicular. En el aparato cardiovascular nos interesa qué cosa. Escuchar los ruidos cardíacos, ¿no es cierto? En general siempre dicen R1, R2, R3 y R4. En generalmente, ¿qué es lo que habitualmente escuchamos? El 1 y el 2, el 3 y el 4, ¿por qué lo escuchamos? ¿Por qué? ¿Ya llevaron cardiología? Sí, entonces ya saben. Entonces, ¿por qué? Porque son patológicos. Si se escucha es patológico, ¿no es cierto? Entonces esas cosas las tienen que saber ustedes más que yo. Tenemos que ver el soplo en el corazón, ver edema en los miembros inferiores, ver si no tiene fallo de bomba en general y los pulsos periféricos. Todo esto relacionado al sistema cardiovascular. El aparato digestivo en general tenemos que palpar el abdomen y auscultar. Cuando palpamos el abdomen, ¿qué segmentos palpamos? ¿Cómo se divide el abdomen? ¿Cómo se divide? ¿En cuántos segmentos? En 6. ¿Seguro? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son?
¿Está bien? ¿Está bien lo que dijo su compañero? ¿Sí? ¿Seguro? Bien, entonces es importante saber esto de la auscultación. En la auscultación, ¿qué la auscultamos? Los ruidos hidroaéreos. El aparato genitourinarios, que es lo que nos interesa saber, ¿no es cierto? Primero, el interrogatorio se olvida normalmente si no tiene disuria, si no tiene polaquiuria, si no tiene, ¿no es cierto? Nicturia, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacemos? Para confirmar eso, que, por ejemplo, dicen, tengo ardor al orinar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué dijo algo ahí? La puño percusión. La puño percusión lateral izquierdo, puño percusión lateral derecho, ¿no es cierto? Para ver si no tiene signos de sospecha de una infección urinaria. Además, tenemos que buscar ¿qué otras cosas? Los puntos ureterales. ¿Cuáles son los puntos ureterales? Superior, medio, inferior. ¿Dónde está el superior? ¿En qué línea? ¿Y aquí en línea? ¿Ah? ¿Qué línea es esta que baja? ¿Cómo? ¿Y la otra línea? Ese es el superior. ¿El medio? ¿Tres sería que sí? La misma línea. ¿Sí? ¿Y el inferior? ¿Cómo que no se palpa? ¿Ah? Se hace un... Bueno, tienen que saberlo. Tienen que saber todas esas cosas. Sistema nervioso. Entonces ya acá nos interesa saber la parte del sistema nervioso, que es lo que nos interesa fundamentalmente en nuestra historia clínica. ¿Qué es lo que nos interesa? La inspección. ¿Cómo es el paciente? Si está vigil, si está confuso, obnubilado, estuporoso, con tendencia al sueño, o está en estado de, digamos, estado vegetativo persistente. Entonces tenemos que examinar y poner eso en la historia clínica. Otra de las cosas, postura. ¿Cómo es la postura? ¿En qué posición está? ¿En silla de ruedas? ¿En camilla? ¿No es cierto? O simplemente, ¿no es cierto?, ingresa, ¿no es cierto?, a la consulta al hospital y se agarra de esta manera y la espalda. Por ahí tiene una lumbalgia, o por ahí tiene un problema de infección urinaria, lo sabemos, ¿no es cierto? La postura es fundamental. Movimientos involuntarios. ¿A qué se refieren los movimientos involuntarios? Cuando nosotros vemos, siempre pongo el ejemplo clásico para que vayan entendiendo, un paciente ingresa y empieza a caminar así. Movimiento, temblor, giro las manos y pasitos cortos. Ah, dice, este tiene un Parkinson, ¿no es cierto? Pero si el paciente entra y no se puede controlar y viene así, camina ¿qué será? Una correa de Huntington, ¿no es cierto? Famoso, digamos, las marionetas de la danza de las marionetas, que dicen los libros. Entonces, eso es importante ver cuando nosotros vemos los movimientos involuntarios. Las asimetrías. Un paciente entra con la cara torcida y ya sabemos que el paciente tiene una asimetría en la cara y decimos, no, este tiene una parálisis facial, ¿no es cierto? Y dentro de las parálisis faciales tenemos las parálisis faciales periféricas y las centrales, ¿no es cierto? Y en general más del 90% son parálisis faciales periféricas, a Frigori o de Bell. Entonces tenemos que siempre observar eso, ver que muchas veces algún paciente tiene un problema que en el hombro caído, entonces seguramente tendrá un problema del plexo braquial. Todo eso tenemos que observar, ver cómo es el paciente. Desviación de la cabeza, desviación de los ojos. Cuando hablamos de desviación de la cabeza, muchas veces el paciente ingresa
a la consulta del hospital con el cuello así, la cabeza desviada. Entonces, ¿qué le pasa? Si no puedo mover la cabeza porque me duele el cuello, entonces el paciente tendrá una tortícolis. ¿No es cierto? Una tortícolis. Y desviación de los ojos, vemos cuando, digamos, uno de los ojos está desviado para adentro o para afuera. Entonces, cuando nosotros vemos a los ojos del paciente, diremos que este paciente tiene un estrabismo. Y dentro de los estrabismos tenemos los estrabismos convergentes y los divergentes, ¿no es cierto? Entonces, eso es cuando hay una lesión de ¿qué? De algún músculo del ojo que esté inervado por los oculomotores. Puede ser el tercero, el sexto o el cuarto par craneal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, solamente con ver, observar, podemos llegar a un diagnóstico de nuestro paciente. La desviación del surco nasogeniano, eso ya hablamos cuando en las asimetrías, cuando hay parálisis facial. En la palpación, el profismo, tenemos que palpar fundamentalmente, ¿no es cierto?, el tono muscular de los brazos y los miembros inferiores, ¿no es cierto? Para ver qué cosa, si tiene hipotonía, tiene hipertonía, o está simétrico, o son normotónicos, ¿no es cierto? Y la auscultación. En la auscultación tenemos que auscultar el cráneo, ¿no es cierto? En general, el cráneo se ausculta más en la parte pediátrica. En el adulto no es necesario, no se ausculta, no está indicado. Pero la órbita sí, la carótida sí, la arteria temporal superficial también tenemos que auscultar. ¿Por qué? Porque en la órbita, cuando el paciente tiene un soplo en el ojo, con seguridad este paciente tiene ¿qué cosa? Una fístula carótido cavernoso. Recuerden ustedes que la carótida pasa por el medio del seno cavernoso junto con los oculomotores. Muchas veces hay una fístula, entonces esa fístula provoca un soplo. Puede ser traumático, puede ser patológico condicional, no sabemos, pero tiene un soplo. La carótida, en general, auscultamos. Si nosotros ponemos un estetoscopio entre nosotros, seguramente no vamos a escuchar nada más que el latido. Pero si nosotros escuchamos un soplo, con seguridad sí. A esto se llama disección carotidia. ¿Y en qué pacientes se presenta? En los pacientes que tienen accidentes en vía pública, fundamentalmente accidentes de moto o accidentes de tránsito. Entonces, cuando usted tiene un accidente con el diagnóstico de politraumatismo por accidente en vía pública, tienen que auscultar. Porque el paciente, si tiene fístula o disección, ¿no es cierto?, y si es extenso, el paciente se puede morir. Temporal superficial, si nosotros tocamos la arteria temporal superficial, seguramente no vamos a palpar, muy rara vez tocamos el latido. Pero en algunos pacientes, en los ancianos fundamentalmente, se ponen muy urgentes y lo que se llama la arteritis temporal, el latido es muy persistente, muy doloroso, y dicen que dos autores que si no se trata esto rápidamente, el paciente puede quedar ciego. Yo no tuve la experiencia de ver ninguno, pero está descrito en la literatura que hay que tomar en cuenta. La motilidad. La motilidad, ver que el paciente, cómo está el tono muscular, nuevamente de todos los miembros, siempre izquierda, derecha, comparando la mitad del cuerpo del lado izquierdo con el derecho, y miembro superior, hay que anotar miembro inferior, izquierda, derecha, y buscar los signos meningios. Los signos meningios, ¿no es cierto?, sospechando que el paciente puede tener alguna irritación meningia por una meningitis o una hemorragia subaracnoidea. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que buscar los signos de Brudzinski y el signo de Kerning, ¿no es cierto? ¿Eso para qué? Para confirmar nuestro diagnóstico de sospecha de una meningitis. Pero ¿para qué meningitis? ¿Qué es lo que tenemos que buscar aparte de eso? El
síndrome febril, la fiebre, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la maniobra de la C. La maniobra de la C o la C es en general, digamos, una maniobra que nos indica que hay una hesitación radicular, esto fundamentalmente en los miembros inferiores, cuando sospechamos que el paciente tiene una sospecha de hernia de disco por lumbociatalgia. Entonces, cuando el paciente tiene una lumbociatalgia, dice, me duele mi espalda, pero el dolor me baja hasta el pie, es una lumbociatalgia y sospecha de compresión radicular. Entonces, cuando yo veo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? La maniobra de la C. ¿En qué consiste la maniobra de la C? El paciente es de glúteo dorsal, hacemos levantar el pie y a partir de los 30 grados tiene que haber un dolor que irradia desde la parte lumbar hasta el pie. No vayan a hacer como la mayoría de los estudiantes cuando entran al internado, levantan el pie y le duele la espalda y dicen, no, es la C positivo. No, tiene que haber irradiación. Si no tiene irradiación, no es la C. Y eso lo dice en el libro, si leyeron ustedes el libro de Fustinoni, que se los recomendé, ahí dice exactamente eso. Bien, los signos piramidales. Es para los pacientitos que sospechamos de una supuesta enfermedad síndrome piramidal, o mejor dicho, extrapiramidal. Entonces, dentro de esto, a veces el paciente entra caminando casi normal, ¿no es cierto?, o normal, y lo único que nos dice, tiembla mi mano. Cuando me pongo nervioso mucho más, o cuando estoy cansado, camino mucho, me tiembla más. Entonces, tenemos que buscar el signo de qué? De la rueda dentada. ¿En qué consiste la rueda dentada? Hacer el movimiento de la muñeca y el codo es como una cremallera, ¿sí?, que empieza a mover, no es normal como de nosotros. Entonces hay como una resistencia para cada movimiento, lo mismo que en el codo. Entonces la rueda dentada. Aparte tenemos que observar el tema del temblor que dice el paciente, confirmar que tiembla la mano y a veces el paciente se pone rígido. Entonces recuerden ustedes que dentro del Parkinson existen los pacientes, el Parkinson rígido, que se ponen quietos, de aquellos que tienen el temblor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar eso. En la motilidad activa, porque la otra era la pasiva, ¿no es cierto? En la motilidad activa, ¿qué es lo que nos interesa saber? La maniobra de los probadores, movimiento de las manos para ver, ¿no es cierto?, y dejamos que se quede quieto y empieza a veces por lesión de la vía piramidal y la mano sigue doblando. Barré y Ingasini, en general es el barré. Ustedes van a ver que de todos los autores confunden mucho, pero en general el barré es cuando hacemos extender las manos del paciente con las palmas hacia arriba y empieza a pronar. Cuando existe esto, o simplemente baja, o cierto, tiene lesión de la vía piramidal, es la maniobra de barré. La de Mingasini en general es cuando el paciente está en decúbito dorsal, hacemos levantar los pies, doblamos las rodillas y separados. Le decimos que mantenga ahí. Si no mantiene y empieza a caer, tiene lesión de la vía piramidal. Lesión de la vía piramidal. Y obviamente buscamos el déficit motor cuando vemos estas cosas. Cuando encontramos el déficit motor, tenemos que encontrar de qué tipo es, si es leve, si es moderado, o es severo o grave. ¿No es cierto? Entonces, ya cuando hay lesión de la vía piramidal. Los reflejos. En los reflejos tenemos los reflejos tendinosos, los cutáneos plantares, cutáneos abdominales, y tenemos el famoso Babinski, ¿no es cierto?, que cuando estimulamos la palma, o digamos la planta del pie, en el borde externo, por los dedos, hay una extensión de qué? Del primer ortejo, ¿no es cierto? O sea, el dedo gordo. Entonces, cuando pasa eso, es que tiene lesión de la vía piramidal.
viabilidad. En los pacientes pediátricos eso es normal también, se presenta en la mayoría. ¿Por qué? Por la inmadurez del sistema nervioso. Tenemos que ver los sucedarios, el cogma. ¿En qué consiste el cogma? Agarramos el dedito y empezamos a estimular. Entonces, si nosotros estimulamos y no pasa nada con el dedo pulgar, entonces no pasa nada. Pero algunas veces estimulamos esto y empieza a mover el dedo. Entonces, ya vemos que hay alguna lesión en la vía piramidal. El clonus fundamentalmente es el movimiento de lo que se llama la muñeca y en la rótula fundamentalmente. Si nosotros hacemos este movimiento, dejamos en tensión, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero si nosotros hacemos este movimiento y de pronto sigue temblando, clonus, lesión de la vía piramidal. La presión plantar, la presión palmar, lo mismo. Ya se nos dice que eso normalmente es normal en los pacientes pediátricos. En los adultos no, es patológico. Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas, estamos hablando de liberación frontal. ¿No es cierto? Liberación frontal. Ahora, en la parte de la sensibilidad, ¿no es cierto? Siempre tenemos que buscar la sensibilidad. Fundamentalmente lo que nos interesa es más la sensibilidad superficial, porque es lo que vamos a examinar. Miembro superior derecho, izquierdo, inferior izquierdo, derecho. Y, ¿no es cierto?, buscar la discriminación de dos puntos. Tocar para ver si siente o no siente. Tenemos que ver la aterognosis, la topognosis, kinestesia, transpresión térmica, analgésica y los niveles sensitivos. Se los dejo a ustedes para que investiguen. Porque es importante que entiendan para cuando estén frente a un paciente y puedan hacer las maniobras. Entonces entramos a los pares craneales. Los pares craneales. Cuando hablamos de los pares craneales, tenemos que examinar par por par. Y hablamos del primer par craneal. El primer par craneal es el olfatorio. ¿Cómo examinamos el primer par craneal? ¿No es cierto? Fundamentalmente acercamos aromas, ¿no es cierto?, una narina a la vez, ¿no es cierto?, que no sean visitantes para la mucosa nasal, para ver si siente o no siente, ¿no es cierto? Y en esto a veces el paciente, digamos, no siente y hay alguna patología. Puede haber una hiposmia, hiperosmia, cacosmia, ¿no es cierto?, alucinaciones olfatorias, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante, que nos indica que hay alguna alteración en la vía olfatoria. El segundo par craneal, la agudeza visual, nos interesa saber, nos interesa ver el campo visual, nos interesa ver el fondo de ojo, ¿no es cierto?, y alteración de los colores. Cuando nosotros vemos la agudeza visual, ver, ¿no es cierto?, el paciente puede ver normalmente. ¿Dice usted ver? Sí, veo, ¿no es cierto? Yo no, yo uso lentes, ¿no es cierto? Ver. Entonces, ¿cómo examinamos la agudeza visual? Usamos la tabla ¿de qué? La tabla ¿de qué? De Snell, ¿no es cierto? La tabla de Snell. Entonces, para ver qué cosa, si tiene, ¿qué patología normalmente hay en la agudeza visual? Miopía, astigmatismo, hipermetropía y la presis, ¿no es cierto? Entonces, si usa lentes, entonces ver. Si el paciente, digamos, si no ve el paciente, ¿no es cierto?, dice, no veo, a ver, fíjese, ¿cuántos dedos ve? Creo que son 3, 2. Entonces el paciente apenas puede reconocer los dedos y contar, entonces se llama visión cuenta dedos. Esto en general normalmente es porque tiene alguna patología en el trayecto de la vía óptica, ¿no es cierto? Entonces, visión bulto o visión luz. A veces el paciente no reconoce los dedos y dice, no, yo veo un bulto nada más que se mueve. O simplemente dice, no, en este campo estamos un poco a oscuras, dice, no veo nada, pero prendemos la luz y si recién reconozco algo, veo algo en la luz. En la noche no veo nada. Entonces se llama visión luz.
Entonces, todo esto nos interesa, ¿no es cierto?, saber. ¿Por qué? Porque el paciente seguramente tiene alguna lesión donde en el trayecto de la vía óptica. Entonces saben que empieza en la retina y termina ¿dónde? En la región occipital. Es un trayecto largo, tenemos que buscar dónde está la lesión. Entonces nos interesa ver eso. El campo visual. Cuando hablamos de campo visual es que nosotros normalmente, cuando nosotros vemos, si ustedes ven, siempre vemos adelante, pero nuestra visión es amplia, ¿no es cierto? Y si el campo visual se va acortando, ¿no es cierto? Es como cuando vemos, ¿no es cierto?, en las películas los caballos de carrera que les ponen una cosa acá solamente para que miren al frente y no al costado. Bueno, más o menos así, porque mucha gente, por ejemplo, está en la calle, ¿no es cierto?, cuando quieren doblar la esquina se chocan con alguien, porque no ven lo que viene lateralmente, o cuando están conduciendo no controlan y chocan. Entonces, el campo visual. El campo visual nosotros lo tenemos que hacer por confrontación, en principio. Se supone que el examinador, que es el médico, ¿no es cierto?, tiene una visión normal. Y se pone ¿dónde? Frente al paciente a medio metro, algunos dicen 1 metro, y pone las manos al costado y empezamos a acercar los dedos claves por lado para ver si el examinador, ¿no es cierto?, ve lo mismo que el médico. Entonces, cuando nosotros vemos que hay alteración, ¿no es cierto?, podemos mandar a hacer una campimetría digital, que actualmente existe, que antes no lo había. Entonces ahí sí nos manda la foto, los campos ciegos y todo eso, y entonces confirmamos que hay alguna alteración en el campo visual. El fondo de ojo fundamentalmente se usa el oftalmoscopio para ver el fondo de ojo. ¿Qué es lo que vamos a ver o buscar? Edema de papila. Cuando hablamos de edema de papila es que nos indica que el paciente tiene aumento de la presión intracraneal, aumento de la PIC. ¿Y cuánto es el valor de la PIC? Es de 0 a 10, lo normal, permitido hasta 15. Entonces dice, cuando el valor normal de la PIC, ¿cuánto es? 15, sí, es el límite superior. Después de eso ya es hipertensión, aumento de la presión intracraneana. Entonces, fíjense ustedes que todo eso nos ayuda. Y por último, la visión de los colores. Cuando hablamos de visión de los colores, tenemos que buscar que el paciente reconozca todos los colores. Si tiene alguna alteración, estamos hablando de lo que se llama el daltonismo. ¿Y con qué tabla confirmamos eso? Con la tabla de Ishihara o Ishihara, ¿no es cierto? ¿Y qué colores alteran más? El rojo y el verde, ¿no es cierto? El rojo y el verde. Entonces, tenemos ahí, entramos a los oculomotores, que son el tercero, el cuarto y el sexto, para ver qué cosa. Ver la motilidad extrínseca y la motilidad intrínseca. En la extrínseca vemos el movimiento de los ojos, ver los músculos, el recto externo, recto interno, oblicuo superior, oblicuo inferior, recto superior, recto inferior. Y tenemos que marcar si está todo bien. La motilidad intrínseca, ¿a qué se refiere? A el movimiento de la pupila, izquierda, derecha. Hay varios de los músculos que más adelante vamos a hablar con los toques papilares, y tenemos que ver qué cosa, la pupila. La ubicación. ¿Dónde está ubicada la pupila? ¿Cómo anotamos? ¿Cómo anotamos? ¿O no anotamos nada? ¿Ah? ¿Cómo? No, la ubicación intermedia, ubicación intermedia, ¿no es cierto? Tamaño. ¿Cuánto es el tamaño normal de la pupila?
Ya llevaron oftalmología ustedes. Ya saben. ¿Cuánto? Hasta 4 milímetros de diámetro. Forma. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma? Circular. Tenemos que ver el reflejo fotomotor, el reflejo consensual, el de acomodación y el de convergencia. ¿A qué refiere el fotomotor? Acercamos la luz y la pupila se contrae y se dilata, ¿no es cierto? ¿Y el consensual cómo es? ¿Cómo es el consensual? No me digas así, explicarme. ¿Cómo es? Se separa, ¿no es cierto? Con la mano o con algún objeto, ambos ojos, y se estipula un lado, tenemos que observar el lado contrario para ver si se contrae o no el consensual. El de acomodación, ¿cómo es? Hacemos ver al paciente que enfoque en un objeto y acercamos y alejamos, ¿no es cierto? Y vemos cómo la pupila se va dilatando y se va contrayendo de acuerdo a la distancia que enfoca, ¿no es cierto?, al objeto que está examinado. Y el de convergencia, ¿cómo es de convergencia? Lo mismo, hacemos ver al paciente, le decimos muy lejos, le decimos que siga observando y lo acercamos hacia la punta de la nariz y vamos a ver cómo los globos oculares se van, ¿no es cierto?, a la parte interna. Entonces, eso para examinar qué cosa, el cuarto par craneal, ¿no es cierto? Bien, nos fijan ustedes que todo eso nos interesa saber y pasamos a lo que es el quinto par craneal, que es el trigémino. ¿Cómo examinamos al trigémino? El quinto par, la sensibilidad de la cara fundamentalmente, es el movimiento y el reflejo corneano. El séptimo par craneal, revisar el surco nasogeniano, que esté simétrico y si hay simetría, vamos a ver que tiene una parálisis facial. El octavo par, vamos a ver qué nos interesa ver. El oído, la acústica, para ver si escucha, si está normoacústico o hipoacusia, y fundamentalmente el equilibrio. Tenemos al noveno y al décimo par craneal, que en general vamos a examinar el velo del paladar, la orofaringe, ¿no es cierto? Que ambos generalmente van a inervar las mismas estructuras en la parte superior. La diferencia es que a veces el paciente tiene ¿qué cosa? Una voz bitonal, si quiere, ¿no es cierto? Si tiene el paciente una disfonía, estamos hablando de que tiene una lesión del décimo par craneal, que es lo que no va a inervar el noveno. Tenemos que ver el velo del paladar que esté simétrico, que tenga el reflejo nauseoso normal, ¿no es cierto? El último, el espinal, ¿no es cierto?, es el movimiento de los hombros y la cabeza. ¿Qué músculos vamos a investigar? Es sencillo, el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, ¿no es cierto?, el músculo trapecio. Y por último tenemos al hipoglossus, ¿sí?, que vamos a examinar ¿qué cosa? La lengua. Este par solamente va a inervar la lengua. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que aprendimos. Abra la boca, saque la lengua y diga A. Saca la lengua, diga para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Vamos a ver que tenga la motilidad normal. Y esto es fundamental observar. Fasciculaciones. Normalmente cuando hay fasciculaciones, ¿no es cierto?, en la lengua tenemos que sospechar de qué? De una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica. Que si nosotros no sospechamos, podemos equivocarnos en nuestro diagnóstico. Siempre por eso cuando hablamos
cada estructura, cada órgano que revisamos tenemos que observar siempre al detalle para no equivocarnos y anotar todo. Y finalmente tenemos la coordinación, tenemos la prueba de índice nariz, ¿cierto? Hacemos las manos al costado, que se toque la nariz, después el talón rodilla, el talón izquierdo al derecho, que baje por el borde anterior, la diacocinese, prueba de las marionetas, los índices más el tandem, los hombros más la sustentación. Esto también se los vamos a dejar para que puedan examinar. Tenemos la marcha. En la marcha tenemos varios tipos de marcha, el parético, el espático, miopático, el tabético, el parkinsoniano. De acuerdo a cómo está el paciente, vamos a poder anotar todo esto, en marcha en estrella, la perfusión, el lenguaje para ver si está conservado, si puede hablar normalmente como nosotros, o a veces tiene problemas para articular la palabra. Entonces, cuando hay un problema, ya le diremos que el paciente tiene una disartria. Pero si el paciente no habla, entonces ya hablamos de lo que es afasia. Y dentro de las afasias tenemos dos tipos, la afasia de comprensión y la afasia de expresión. Cuando hablamos de afasia de expresión, estamos hablando de la afasia de Broca. Y cuando hablamos de afasia de comprensión, estamos hablando de la afasia de Wernicke. Entonces, si yo sé que el paciente tiene una afasia de Broca, tengo que buscar o pensar que la lesión está a nivel frontal. Y si yo veo que la presión tiene una afasia de expresión, de comprensión, ¿no es cierto? Es la afasia de Wernicke. Entonces, a veces viene la mixta, tiene ambas cosas porque la lesión en el cerebro es bastante extenso. Y finalmente hacemos las funciones mentales superiores. Cuando hablo de funciones mentales superiores es lo que aprendimos, ¿no es cierto? El paciente está orientado en las tres esferas, ¿no es cierto? Las tres esferas. Y finalmente, si tiene un accidente, anotaremos el Glasgow. Si tiene una hemorragia subaracnoidea, anotaremos la escala de Fisher y la de Hutchins. Si tiene una malformación arteriovenosa, la escala de Spessler. Y esto es aleatorio y en general lo que más interesa es que sepan el Glasgow. Eso sí, una vez que empiecen a hacer la práctica en el hospital o donde vayan, por lo menos los que van a hacer conmigo tienen que saber de memoria la escala de Glasgow. El primer día se toma examen. Finalmente, hacemos el diagnóstico presuntivo. Después de hacer todo esto que hablamos, llegamos a hacer el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico presuntivo? ¿Qué es lo que tiene? Una lumbalgia, un síndrome de Parkinson, una meningitis, ¿no es cierto? Por ahí tiene un problema de la agudeza visual, ¿no es cierto? Entonces tendremos que pensar en lo que es tumores de la cabeza, ¿no es cierto? El plan de estudios, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a pedir, laboratorios, examen de orina, no sé, marcadores tumorales, una resonancia, una tomografía, una placa de tórax, porque vemos una asimetría de tórax, etc. Y finalmente, la firma y el sello. Siempre uno tiene que identificarse qué hizo el estudiante. Entonces, fíjense ustedes que todo eso lo tenemos que hacer y todo eso lo van a hacer una vez que empiecen a entrar al hospital, hasta el fin de sus días. ¿Alguna pregunta, jóvenes?